Hola a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bienvenidos al video podcast de la Asociación Creamos Guate. Este es un espacio y una plataforma digital para tener una discusión activa en temas urbanos con el objetivo de generar interés e integración entre los ciudadanos. Estamos abordando temas relevantes acerca de ciudad y tenemos invitados expertos en diversas áreas que nos ayudarán a tener un diálogo que nos permita ver la ciudad de una forma más integral. Para el episodio de hoy, que vamos a tratar una nueva movilidad, tenemos a dos personas expertas en ella que nos van a acompañar. Uno de ellos es Johans Aquino, conferencista mensual de la asociación, arquitecto con estudios en desarrollo urbano y territorio, con 7 años de experiencia en movilidad urbana y transporte en la Municipalidad de Guatemala. Actualmente conforma parte del equipo técnico de movilidad urbana que le da validez al proyecto del Metro Riel. Por otro lado, tenemos a Henry Castañeda, ingeniero civil con estudios en desarrollo urbano y territorio, especialista con 12 años de experiencia en movilidad urbana y transporte en las diferentes escalas territoriales, tanto nacional como municipal. Actualmente es catedrático de medio tiempo en la Universidad del Valle y es jefe del Departamento de Movilidad Urbana y Transporte de la Municipalidad de Mixco. Vamos contigo, Carlos. Muchas gracias, Manfred. Gracias, Johans. Gracias, Henry, por acompañarnos. Todos y muchos aspectos se han visto afectados por el COVID, por esta situación. Y uno de los principales es la movilidad, que hemos visto que los buses, transporte urbano, no es permitido. Y ahora, en las últimas semanas, los vehículos también con el sistema de las placas. Es muy importante hablar cómo la movilidad se ha visto afectada y qué respuestas estamos buscando. Johans, me gustaría que nos contaras un poco cuáles han sido las mayores implicaciones a la movilidad urbana dentro de esta emergencia sanitaria. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Manfredo? ¿Qué tal, Henry? Buenas noches. Claro, como todos sabemos, el eje estructurante de la movilidad es el transporte público y ahora con esta emergencia que se ha presentado, muchas de las ciudades han visto un aliado ante esta situación. Si nos damos cuenta, en la mayoría de las ciudades, el 91% se mueven por medio de transporte público, pero ante esta emergencia se han reducido viajes hasta un 52% en automóvil y casi hasta un 22% en las ciudades que no se han dejado de mover. Pero ante esta situación, muchas ciudades han sido inteligentes y han encontrado un aliado que es bien resiliente, como es la bicicleta. Entonces, hay ciudades que han sido súper estratégicas al proponer rápidamente cuando muchos de los gobiernos dijeron, bueno, cuarentena total, pero también había unos servicios que tendrían que movilizarse obligatoriamente, pero si no había transporte público, no se podían mover en carro. La única solución que encontraron y rápidamente de ejecución fue la bicicleta. Entonces, siento que uno de los mejores como estrategias urbanas ha sido la bicicleta, ¿verdad? Perfecto, sí. Claro, Johans, la verdad es que lo vimos en tu presentación, la cual también vamos a dejar en la descripción de este podcast. La bicicleta es uno de los elementos claves a la hora de repensar la movilidad y de pensar en una ciudad resiliente. Y yo creo que también parte de ello es saber qué panorama o contexto mundial se tiene sobre ello. Y con la experiencia que tú tienes, Henry, y en temas de movilidad y a raíz de todo esto y las diferentes propuestas que se han dado alrededor del mundo en las ciudades, ¿nos podrías comentar acerca de cuáles han sido estas respuestas o cuáles han sido las que más te llaman la atención o que ves como más válidas? Hola, gracias por la invitación. Definitivamente es un tema que todos, pues, necesariamente necesitamos hablar y conocer, ¿no? El tema de la movilidad y sobre todo lo que me preguntaste, ¿no? ¿Qué están haciendo las demás ciudades ahora? A mí, la verdad, me llama muchísimo la atención centrarme en 4 acciones muy específicas que se están haciendo, ¿no? Pienso de que al final de cuentas todos están buscando respuestas rápidas ante esta emergencia sanitaria, ¿no? Por lo tanto, pues hay varios caminos que tomar. Obviamente, las acciones que se han tomado cambian de país a país por las leyes, cambian por lo que es también la cultura ciudadana, pero definitivamente la gran mayoría se están centrando en lo que es el urbanismo táctico, ¿no? Estas acciones de impacto inmediato que van teniendo a futuro pues ya un impacto pues mayor y mucho mejor si este impacto también viene amarrado
con la planificación que tienen los lugares, ¿no? Las 4 acciones que yo les comentaba me llama mucho la atención. La primera, la extensión de aceras. O sea, estas extensiones de aceras se han dado, en primer lugar, incrementando las aceras para mantener un distanciamiento físico adecuado, ¿no? También dentro de esta misma acción de extensión de aceras, otra de las pues, pequeñas actividades que se han generado es hacer zonas de espera para no bloquear áreas peatonales y también generar protección y marcaje para estas zonas de extensión de acera, ¿no? Las ciudades que lo están implementando, Auckland en Nueva Zelanda, Milán en Italia, Brookline en Massachusetts, ya tienen ejemplos de esto, pues fueron los primeros que empezaron a implementar este método de extensión de aceras. También está generación de franjas para transporte colectivo, específicamente para lo que es en las ciudades que todavía se está generando la movilización por transporte colectivo. Ojo, no en todas las ciudades pues ha habido una restricción como aquí en Guatemala, ¿no? Entonces se ha demarcado claramente dónde debe de ir el transporte colectivo, por lo general a la derecha de lo que es la carpeta rodadura de donde van todos los carros. Y otra actividad que se ha hecho es la demarcación de los espacios en paradas o áreas de abordaje. Esto es con la finalidad de no bloquear las áreas donde caminan los peatones, ¿verdad? Entonces, se ha definido no solo delimitar esta área de parada, sino que también se ha definido delimitar el espaciamiento que se tiene entre las personas que están esperando, ¿no? Londres, Miami han generado este tipo de acciones. Calles de bajas velocidades de circulación, otra cosa súper interesante, sabemos de que las ciudades pues van teniendo que ser más civilizadas con el peatón, por lo tanto las velocidades van reduciéndose, ¿no? Se han colocado señalizaciones indicando que solo puede circular tránsito local y también se ha generado demarcación en pavimento para indicar que se tiene un espacio compartido con otros medios de transporte, ¿no? Bruselas, Auckland, Dunedin también han hecho este tipo de acciones. Y lo último, que es lo que Johannes también explicó mucho en su presentación y tuvimos pues el gusto de escuchar la profundidad de este tema, son los carriles provisionales enfocados a la micromovilidad. Y digo este término muy general, ¿no? Porque no solo es para bicicletas en diferentes lugares del mundo, sino que pues sabemos de que hay scooters, no solo las bicicletas pues están teniendo el auge, pero se ha generado el espacio este segregado y en una segunda instancia unas barreras de delimitación y de marcación enfocado para la seguridad del usuario. México, Bogotá y Quito son el ejemplo, pero la verdad es que sí quisiera tal vez adentrar un poquito más en este tema con Johannes para que podamos pues ver estas aristas de estos ejemplos tan interesantes que tenemos, obviamente para saber si la implementación podría generarse de una manera más amplia en Guatemala, por así decirlo, también, ¿no? Gracias, Henry. Me parece interesante los ejemplos que estás poniendo y primero que las respuestas tienen mucho que ver con la cultura del ciudadano. Sabemos que Latinoamérica y el latinoamericano tiene una forma particular de vivir su ciudad. Entonces, traer estos ejemplos, como bien mencionaste, y los tocó Johan en la presentación en México, Ecuador y Bogotá, cómo han funcionado, me parece buenos casos de estudio para poder empezar a traer las ideas a Guatemala. Johan, ¿nos puedes contar un poco sobre estas ciclovías y ejemplos en Latinoamérica? Claro, ahorita que lo tocaste es con el tema de cómo se involucran los ciudadanos. Más o menos en el año 1970, un arquitecto llamado Jaime Ortiz involucró junto a un montón de personas, ¿verdad?, que tenían como la misma idea de él y cerraron 12 kilómetros en Bogotá y como que impulsando, tenían un sueño, ¿verdad? Entonces comenzaron a impulsar desde los años 70 y a partir de esa revolución que ellos generaron de que querían, por todo lo que él aprendió cuando estuvo en Estados Unidos, dijo, ¿por qué aquí en Colombia no se proponen ciclovías, verdad? A partir de esa revolución que él hizo en 1970, se creó un concepto que se llama ciclovía. Y todos piensan que ciclovía era como poner la red y todo eso, sino que era un movimiento para que los fines de semana la gente saliera a bicicletear, ¿verdad? Entonces, desde ese tiempo, Colombia comenzó a generar ese tipo de actividades, moverse en bicicleta. Ya en 1995, ellos crean en sus estatutos legales, ¿cómo se llama? En el proyecto de construir, que se llama Formar Ciudad, ellos ya estaban planeando las ciclovías.
quiere decir que Colombia desde los años 90 ya estaba generando esas redes. Ya para el año 2000, en su plan maestro de ciclovías, ellos ya planteaban las primeras ciclovías. Entonces, ahorita que entró lo de la emergencia sanitaria, ellos ya tenían una red estructurada. Lo que complementó fueron las redes que ellos todavía no habían podido implementar. En cambio, ahora fue como la oportunidad idónea para poder darle viaje a las, como ir estructurando las redes, así como plantean los holandeses. Ellos hicieron el caso de Inglaterra. Inglaterra diseñaba mucho lo que eran, ¿cómo se llama? Rutas, pero no conectaban a nada. Entonces vinieron los holandeses y le dijeron, ¿por qué no crean redes? Si ustedes se dan cuenta, Holanda está formada por redes de ciclovías. Viene Colombia y toma ese concepto y comienza a crear esas redes. Entonces, por eso Colombia está entre las mejores 12 ciudades de ciclovías. Otro punto interesante que me parece del caso colombiano es que ellos tienen su encuesta origen-destino, que es decir, como el ADN de la movilidad. Entonces, ellos tienen divididos o segmentados los viajes en los modos de transporte. Entonces, a la hora de definir cuántas personas iban a mover en el metro o en el metrobús de Colombia, ellos ya tenían cuántas personas pueden circular en ciclovías. En el caso de Ecuador, ellos también toman como su ciclovía principal, que es dominical, entonces ellos la volvieron permanente y también diseñando los ramales para poder conectar a las áreas residenciales. En el caso de México, usaron como estrategia lo que es la bici pública. Entonces ellos ya tenían una red conformada, pero no estaba estructurada. Entonces lo que utilizaron fue el eje Insurgentes, que era como el eje estructurante que les faltaba para conectar todas esas redes de ciclovías. Entonces, si nos damos cuenta, Colombia ya tenía una red definida, solo le faltaba concretar esas redes. Ecuador utilizó un eje estructurante para alimentarlos con los ramales hacia las áreas residenciales. Y en el caso de México, le faltaba el eje estructurante para poder conectar ya toda la red que tenía con la bici pública. Creo que ese es un gran ejemplo para poder ir implementando, así como en ciudades como Guatemala, ¿verdad? Johans, me parece súper interesante lo que nos comentas de Colombia, desde los años 70 que vienen ellos con las ciclovías. Interesantísimo que Colombia es el país líder, digamos, también en los programas de las ciclovías temporales. Ellos inician con el tema del cerrar la vía y dedicarla para una movilidad no motorizada, de una forma más sostenible. Apoderando al ciudadano también, dando espacios de recreación y lo más importante, creo yo, como una estrategia de salud pública. Y esa es la razón por la cual la OMS la pone como ejemplo, como una de las mejores estrategias aplicadas con costos bajísimos, con un alto impacto positivo económico en temas de salud pública. Esto, pues, como sabemos, pues se difundió alrededor del continente entero, o sea, después empiezan a aparecer estos proyectos en Chile, empiezan a aparecer en Perú, de hecho aparecen aquí en Guatemala, lo tenemos como Pasos y Pedales, y ya hay algún tipo de evidencia científica académica en estos temas que revelan los buenos efectos positivos en temas de salud pública y la buena movilidad que surge a raíz de una infraestructura existente, lo cual nos lleva a una pregunta que me gustaría hacértela, Henry. ¿Cómo ves tú eso y cómo ves de factibilidad el hecho de que podamos como sociedad empezar como a romper ese paradigma y pensar en un carril en estas infraestructuras existentes que sean dedicadas para la bicicleta? O sea, ¿cómo ves esa idea? Bueno, pues a mí me encantaría, definitivamente creo que todos tendríamos el sueño de tener una infraestructura de soporte segura para circular, ¿no? Hay factores un poco complicados, llamémosle, sobre todo la relación entre ellos, yo pienso que es bastante compleja, ¿no? Y sí tienen que ser tomados en cuenta porque también la otra cosa es de que ahora es el momento, y si el momento se pasa, va a ser un poquito complejo que después queramos intentar de meter las ciclovías, ¿no?
Recordemos que no tenemos transporte colectivo, entonces es un momento adecuado para meterlas, ¿no? Pienso que dentro de los factores hay que ir definiendo cuáles son esos destinos, cuáles son esos lugares donde la gente quiere llegar y identificarlos, así muy rápidamente. Supónganse los lugares de mayor trabajo, al menos aquí en Guatemala, donde está zona 9, zona 10, zona 4, zona 1, ¿no? Todo lo que es el corredor central de Oro Cañas. Entonces, habrá que analizar bien hacia dónde se está dirigiendo las personas, ¿no? Un factor técnico, al menos muy técnico, pienso yo, es los anchos de las secciones, ya que si queremos hablar de una ciclovía segregada, ¿no? Pienso que el ancho de la sección es lo que en ocasiones nos va limitando mucho el generar esta ciclovía, porque obviamente pues se tienen los carriles que actualmente están para el tránsito de circulación de vehículos, pero se tendría que analizar si readecuando la sección podría meterse una ciclovía. Yo pienso de que hay muchas vías, especialmente las estructurantes o las principales, donde estuvieron pensadas como autopistas urbanas. Entonces, tienen anchos pues bastante amplios, ¿no? 4 metros de carril, ¿no? 4 metros y tiene también pues 3 carriles. Entonces, imagínense, si le quitamos tal vez 50 centímetros a cada uno, pues ya sacamos una bonita ciclovía, unos 50. Sin embargo, no en todas las vías se puede, ¿verdad? La topografía también es algo complejo, es otro factor. No toda nuestra ciudad es plana. Hay sectores donde sí, pues la topografía nos va afectando mucho, tenemos pendientes muy fuertes. Recordémonos que nuestra ciudad pues está como en penínsulas, ¿no? Nuestra planicie está como en penínsulas y esas penínsulas pues están conectadas por pues, pendientes topográficas que en ocasiones superan el 10%, y eso en bicicleta ya es un poquito más complejo, ¿no? Un tema que habló ya Carlos, que a mí me preocupa bastante la cultura vial. Difícilmente el Chapín tiene una cultura vial para ver a un ciclista, difícilmente. Entonces se va a tener que invertir muchísimo en lo que es socialización y concientización para que los ciclistas están circulando, pero definitivamente el evidenciar que el ciclista está ahí y que no lo respete, yo pensaría que por ahí también se le tendría que entrar fuertemente. Obviamente donde también cabe la ciclovía como tal, debería de tener infraestructura de soporte para delimitar el carril, para separarlo, ¿no? Algún bordillo, algún volardo, que inicialmente pueden ser provisionales y luego pues ya podría formalizarse la estructura, ¿no? Y la otra idea, la otra cosa súper interesante es la masa crítica. O sea, eso también a mí me pone a pensar bastante. Si hay masa crítica suficiente para tal vez sustentar estas ciclovías, yo pensaría que hay sectores donde sí se sustenta. Esta masa crítica es bastante fuerte, se está fortaleciendo, y me pongo a pensar mucho en las palabras de una persona que está pues, precisamente en uno de estos colectivos urbanos, ¿no? Y él me decía, generen infraestructura ciclista y van a ver cómo la gente se va a ir sumando poco a poco. Entonces, creo que la suma de estos 7 factores que indiqué ahorita podrían tener como resultado el éxito de la ciclovía, de las ciclovías y de las bicicletas acá en Guatemala, ¿verdad? Como ese método alterno de transporte al colectivo que actualmente pues, no está circulando. Henry, estamos ya tocando puntos que me gusta de cómo hacer toda esta propuesta, muchas veces vista como técnica, algo real en Guatemala. Tocaste un punto de construíelo y la gente vendrá. Es una frase famosa y me parece que una vez nosotros adaptemos o nuestra cultura tenga la conciencia ciclística, vamos a tener la confianza de lo que ahora no hacemos, ir a la panadería que nos queda 2 cuadras, agarramos el carro y vamos. ¿Por qué no la bici? Y llevándolo a un tema más de día a día, yo lo platicaba con un amigo que le encanta la bici y de hecho lo hace todas las mañanas, pero no va al trabajo en bici. Me dice, vos, yo me voy en bici y siento que 3 carros ya me tiraron o me pueden asaltar, las intersecciones no están hechas, voy en un ambiente hostil. Entonces, si lo ponemos tal vez yo me imagino, porque ahorita, cabal, como decir la gente, ha adaptado más las motos y una de las principales empresas de venta de motos en Guate ha duplicado su venta en motos. Entonces, calculen, yo lo pongo, ¿cómo podemos hacer para que en las ciclovías no venga una moto y como vemos ahora en las banquetas, si se suben, parquean las motos, se vuelve un lugar para tiendas informales? Tampoco hay... sabemos que hay lugares donde asaltan más. ¿Cómo podemos dar esa certeza de que puedo ir en mi bicicleta
seguro como fuera en mi carro y no tener todas estas preocupaciones en el camino y hacerlo lo más, un viaje agradable y hacerlo lo más tropicalizado posible. Y eso va a los dos. ¿Cómo ya podemos trasladar estas ideas a un ámbito real y aplicable? En el caso de Alemania, ellos están investigando de que ellos son muy fuertes con lo que acabas de comentar, Carlos. Ellos también tienen ahorita un alto aumento en motocicletas. Y ellos en sus regulaciones, si se metían a una ciclovía, tenía su multa. Y si el carro no respetaba el paso de circulación entre las intersecciones, también era su multa. Entonces creo que Alemania es un caso de estudio bien interesante en esas políticas que estás planteando, porque ellos han tenido esos problemas. Entonces ellos han sido muy, muy rigurosos con esas leyes, ¿verdad? Entonces creo que aquí en Guatemala eso nos falta, que nuestras leyes sean un poco más estrictas y no nos pase como hace años que un carro se meta a una ciclovía donde supuestamente es para una escala reducida y a una velocidad muy baja, ¿verdad? Entonces creo que por ahí podríamos entrar, que como reforzar esas penalizaciones a un espacio que se ha ido perdiendo y ahorita se está ganando, y creo que es el momento para ir a recuperar ese espacio, ¿verdad? Y fíjense de que sí, en efecto, como comenta Johans, multas y sanciones es nuestro sistema de aprendizaje. Por lo tanto, cuando pensaría yo que si se propusieran estas ciclovías, debería de tenerse un control riguroso sobre todo en los ingresos a la misma. Supónganse cámaras, multas ejemplares para las bicicletas, ¿no? O sea, se requiere de tomar pues acciones bastante ejemplares para que realmente se vayan respetando, ¿no? Si no, básicamente lo que se generaría sería una motovía y pues, o sea, a mí me daría mucha tristeza que se generaría una motovía en lugar de una ciclovía, ¿no? Otra de las cosas que a mí me pone a pensar en qué debería de generarse, es cierto que actualmente las acciones tienen que ser bastante rápidas, pero no tenemos que desvincular todo el sustento y el soporte legal que estas acciones tienen que tener. Pensaría que deberíamos de generar marcos legales fuertes que protejan y beneficien la micromovilidad, ¿verdad? O sea, para mí eso es importante. Si se generan las acciones, tiene que venir sustentado de algo, y eso algo tiene que ser un marco legal. Entonces, generar estos marcos legales que nos permitan actuar, que nos permitan también a nosotros como ciclistas beneficiarnos, ¿no? Otra cosa que también me pongo a pensar es, Carlos lo decía, la ciclovía, o sea, usar la bicicleta como modo de transporte en Guatemala es duro. O sea, créanme que lo primero que a mí me frenó para subirme a una bicicleta, aún para ser mandados acá cerca, decía yo, me va a tirar un carro, pues, pero eso se fue venciendo conforme yo fui tomando la calle y yo fui viendo qué espacio me correspondía, que es el 1.50 que siempre se habla, ¿no? Obviamente ahí va a tener que tener mucha incidencia lo que son estos colectivos ciclistas, ¿no? Para seguir haciendo rodadas, para que la gente pueda animarse a tomar la bicicleta. Y saben, a mí esta parte de la bicicleta como recreación no es que no me agrade. Con Manfredo hemos hablado muchísimo de eso, pero este es el momento para tomar la bicicleta como un modo de transporte, así de sencillo. O sea, cuando ya le demos la seriedad de que es un modo de transporte alternativo que nos permite movernos, yo creo de que las cosas ya van a caminar de una muy buena manera. La campaña de concientización también es otra cosa, y esto a futuro pensaría yo que va a ir fortaleciendo esta masa crítica ciclista que ahorita está, pero obviamente pues siento que se va a tener que ir fortaleciendo dependiendo de las acciones que se vayan implementando, ¿verdad? Perfecto. Otro tema también que es que poner en la mesa es de qué tipo de ciudad queremos. Como lo mencionaba Carlos, si nosotros inducimos a un modelo de ciudad para el carro, vamos a tener carro. Pero si cambiamos los papeles y proponemos o impulsamos una ciudad que sea para el peatón o a escala ciclística, por así decirlo, vamos a tener ciclistas. Entonces creo que también depende un poco de qué tipo o qué modelo de ciudad queremos, ¿verdad? Porque eso va a también depender. También cuando invierten en infraestructura, si siguen construyendo pasos a desnivel, vamos a teniendo más carros. Si ese presupuesto se destinara a construir ciclovías, creo que nosotros podríamos también ser un buen referente en Latinoamérica, ¿verdad?
Perfecto. Me parecen súper buenos esos comentarios que ambos dan como a manera de conclusión, digamos, de con lo que preguntó Carlos de cómo llevar esto a una realidad. Y pareciera ser que en el contexto que estamos, en temas de salud, es el momento de que repensemos la ciudad y la pensemos de una forma sostenible, así como se estaba hablando. No solo vemos que es una forma eficiente de flexibilizar el uso de la infraestructura ya existente, sino que es una alternativa que tiene un potencial de llegarle a miles de personas y que ellos pueden utilizar esto para hacer sus viajes diarios y para poder desarrollarse en la ciudad. Nos queda claro que tenemos que tener presente el tema de estudiar muy bien los puntos de llegada y los puntos a donde se opera, digamos, la ciudad para saber qué redes son las que tenemos que conectar. También clave lo que tú decías, Johan, en el tema de la infraestructura, el tema de crear esa infraestructura, o sea, cuánto estamos nosotros apostándole a esa movilidad. Y parece ser que tenemos una ciudad que se presta para ello. Como bien dijiste, no todos los sitios son planos, pero tenemos un clima que nos favorece. Tenemos áreas que se prestan para ello. Incluso creo que tenemos ejes viales que pueden ser rápidamente adaptados para poder satisfacer necesidades que actualmente tenemos que resolverlas, ¿no? Más que un reto, creo yo que es una gran oportunidad de repensar nuestra ciudad y de revalorizar también nuestra ciudad, nuestro entorno, nuestro paisaje, y de alguna manera, pues, tener un estilo de vida más sano y más orientado a una alternativa sostenible de aquí a futuro, a largo plazo. A manera del cierre del podcast, vamos a escuchar lecciones aprendidas y conclusiones por cada uno de nosotros. Yo me quedo con la idea, Manfred, gracias, y quiero después escuchar lo que le parece que es trabajo de todos. Yo también lo pongo desde la iniciativa privada. Hablamos también de que corresponde al poder local poner en la mesa todas estas iniciativas, pero no vamos a seguir nosotros desarrollando también edificios que solo tengan pensado un parqueo para el carro. Como desarrolladores inmobiliarios tenemos que darle prioridad a ese parqueo en bicicleta, darle el parqueo al lado del elevador y al lado de la entrada para que la gente vea un verdadero incentivo de llegar en este transporte. Los administradores de edificios de alguna forma dar unas tarifas súper económicas o en cero para estos parqueos de movilidad mínima, y también que nuestros edificios y proyectos tengan pensada esta infraestructura y cómo adaptarla. Y como dijo bien Johans y Henry, nosotros diseñar y construir la ciudad para la que queremos y para quién la queremos, que para el final de cuentas somos todos nosotros. Sí, y en efecto, también complementando lo tuyo, Carlitos, es que hay algo que a mí me llama mucho la atención. Muchos culpaban al transporte colectivo de la congestión y nos estamos dando cuenta que en la actualidad pues sigue habiendo congestión. O sea, realmente pues esto no era lo que generaba la congestión. Tomemos la bicicleta. Yo la verdad quiero concluir con esto. Tomemos la bicicleta para nuestros viajes cortos. Tomemos la bicicleta para hacer nuestros mandados. Van a ver de que actualmente tenemos unas condiciones adecuadísimas para podernos mover en bicicleta. Y si podemos participar también en colectivos o iniciativas para promover la bicicleta o construcción de estas ciclovías peatonales, hagámoslo. Es nuestro granito de arena y pues es lo que yo recomendaría que podamos hacer. Yo lo que agregaría a lo de Henry sería que en este podcast es interesante los tres actores que se involucraron, desde la parte privada, desde la parte de la academia y desde la parte pública, impulsando o aliados para impulsar un nuevo modelo en la nueva normalidad en lo que sería la movilidad. También, como decía Henry, no hay que satanizar el transporte público. La bicicleta es un aliado para poder movilizar a todas las personas que lo necesitan. Yo con lo que cerraría es que ahorita estamos en una oportunidad importantísima para poder cambiar el modelo actual o el que se está dando en el uso del transporte privado y poderlos cambiarnos a un modelo más eficiente, sostenible y amigable. Fantástico, Johans. Yo cierro con la reflexión que los grandes cambios positivos para la calidad de vida y el bienestar de las sociedades
han sido a raíz de una crisis, siempre, históricamente. Y ninguna ciudad ha implementado un sistema de ciclovías eficiente a la primera y de la noche a la mañana, ¿no? Entonces yo creo que, como bien se ha dicho, yo creo que es momento de hacerlo. Tenemos que dar los primeros pasos y para ello creo que sumamente importante, y lo hablo desde la experiencia que he tenido, medir, evaluar, monitorear, y hagámoslo a través de metodologías validadas internacionalmente. Tenemos el urbanismo táctico que se sabe que ha funcionado. Entonces, sumémonos a esto. Esta es la nueva movilidad. Gracias, Johans. Gracias, Henry. Gracias, Manfred. Quisiera que esta conversación no se quede en conversación, que realmente llevemos esto a la ciclovía. Como dijeron todos, esto es cuestión de crear una masa crítica, que nos atrevamos, que el próximo mandado irá a traer el pan, que son a 3 cuadras, ya no agarremos el carro, agarremos la bici y agarremos confianza otra vez de nuestra ciudad. Entonces, los invitamos a todos a seguir nuestro podcast, a que comenten, a que opinen cómo podemos seguir esta iniciativa. Nos vemos dentro de 15 días. Y de nuevo, muchísimas gracias. Nosotros somos Creamos Ciudad de Creamos Guate. Feliz noche a todos.